Veremos lógica proposicional. La lógica proposicional es una rama de la matemática que estudia el valor de verdad de objetos llamados proposiciones y que se unen por conectores lógicos en objetos más complejos, y estudiar el valor de verdad de estas proposiciones nos permite decidir cuándo un razonamiento es válido o no, y entonces ver si un argumento si es correcto o no es correcto. Tiene un montón de usos. Por ejemplo, en las disciplinas en general como matemática, filosofía, abogacía, se necesita justamente definir si un razonamiento es válido o no. Y en otras ciencias como ingenierías y computación, se necesita saber el valor de verdad de expresiones, sistemas, compuertas lógicas, circuitos lógicos. Así que sin más preámbulos, veamos algunas definiciones y comencemos. Comencemos definiendo qué es una proposición. Una proposición es un enunciado declarativo que puede ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez. A cada proposición le hacemos corresponder un valor de verdad. B es verdadero, F es falso. O también se utilizan los números 1 y 0 para indicar verdadero o falso. O sea que una proposición es una afirmación a la que se le puede asignar un valor de verdad. Uno solo, o bien es verdadera o bien es falsa. Por ejemplo, está lloviendo. En este momento, acá afuera, hay un sol radiante. O sea que esto sería una proposición. Está lloviendo sería una proposición que en este caso sería falsa. Acá lo que estaría bueno observar es que esta proposición puede ir tomando distintos valores a lo largo del tiempo, ¿sí? En este momento es falsa, pero si mañana llueve, bueno, mañana sería verdadera. Lo que no puede es ser verdadera y falsa a la vez. Otros ejemplos serían: los hombres son mortales, que como todo el mundo se muere, es verdadera. Lo mismo ocurre con Argentina es un país, también es verdadera, y esas siempre son verdaderas. Y, por ejemplo, la proposición los gatos tienen plumas es una proposición a la que se le puede atribuir justamente el valor de verdad falso. Esta última oración, esta frase falsa, si fuese una proposición tendría algún valor de verdad. Si consideramos que fuera verdadera, resulta que esta frase falsa es la oración y entonces nos encontramos con que sería verdadero que falso. O sea, es verdadera y es falsa a la vez. No podría tomar el valor verdadero. Si suponemos que es falsa, entonces cuando analizamos la frase, esta frase falsa, nos encontramos que sería cierto y entonces la oración sería verdadera. Entonces sería falsa y verdadera. Entonces acá tenemos justamente lo que se llama una paradoja. Una oración que cuando analizamos su valor de verdad nos encontramos siempre con una contradicción. No es posible definirle un valor de verdad. Entonces la oración, esta frase falsa, no es una proposición. Bien, dada una proposición nos interesa su forma, si es verdadera o falsa, más que su contenido. Por esto representaremos las proposiciones en forma general con letras mayúsculas A, B, C, aunque hay en algunos textos también se los nota con letras minúsculas P, Q, R, pero vamos a utilizar acá las mayúsculas A, B, C para ver, para representarlas por un lado y después para ver cómo se relacionan con otras proposiciones a partir de conectores. Los conectores proposicionales o conectivos lógicos se utilizan para combinar las proposiciones dando lugar a otras proposiciones que sean más complejas. El primero que vamos a ver va a ser negación. Dada una proposición A, la negación de A es la proposición que toma el valor opuesto o contrario a. Tiene un montón de notaciones. Se nota no A o no A con este símbolo, o como A con la prima, o como el símbolo negativo A. Todos estos quieren decir la negación de A y acá lo que se llama la tabla de verdad. La tabla de verdad es algo que se emplea para determinar el valor de verdad de las proposiciones. Se colocan en la primera columna los valores de la proposición
y en otra columna se colocan los valores que resultan de aplicar un cierto conectivo lógico. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la tabla de verdad de la negación. Yo tengo la proposición A que tiene el valor verdadero o falso. Puede tomar esos dos valores, habíamos dicho. Y la negación de A es justamente cambiarle el valor de verdad a A. Entonces, donde era verdadero, ahora se convierte en falso. Y donde era falso, ahora se convierte en verdadero. Por ejemplo, si la proposición que yo tengo A es está lloviendo, la negación de A sería no está lloviendo, como es este caso actual. Algunas expresiones coloquiales que denotan una negación y que se traducen simbólicamente como no A son las siguientes. No A, no es cierto que A, o no es verdad que A, no es el caso que A, no se da que A, es falso que A, y así siguiendo. No está lloviendo, no es verdad que está lloviendo, no es el caso que está lloviendo, no se da que está lloviendo, y así. Vamos a observar que este conector lógico, negación, es lo que llamaríamos unario, porque se aplica a una sola proposición. Ahora todos los otros conectores que veamos son binarios, necesitamos dos proposiciones y las vamos a conectar entre sí, como ser la conjunción. Conjunción es el segundo conector. Dadas dos proposiciones A y B, la conjunción es la proposición que es verdadera solo si tanto A como B son verdaderas. Se nota así, con un sombrerito, A y B, se lee A y B. La tabla de verdad de este conector sería la siguiente. Fíjense que ahora no tenemos una sola variable, una sola proposición, sino que tenemos dos proposiciones, A y B. Y entonces para realizar la tabla de verdad, tenemos que analizar todas las posibles combinaciones de todos los valores de verdad que pudieran llegar a tener las proposiciones A y B. Por ejemplo, podría ser el caso de que las dos fueran verdaderas, que es el primero, A es verdadera y B es verdadera, y cuando yo considero el conector lógico A y B, resulta que es verdadera porque justamente lo definimos así. Es verdadero solo si tanto A y B son verdaderas. Otras posibilidades serían que A fuera verdadera y B falsa, o que A fuera falsa y B verdadera, o A falso y B falso. En todos los otros casos, ¿sí?, no se da que las dos sean verdaderas simultáneamente. Entonces, en todos los otros casos obtenemos que la proposición A y B toma los valores falsos. Por ejemplo, Juan estudia es la proposición A, la proposición B es Juan trabaja, entonces la conjunción de A y B es Juan estudia y trabaja. Esta proposición va a ser verdadera cuando se cumplan las dos condiciones simultáneamente, que Juan estudie y que Juan trabaje. Algunas expresiones coloquiales que denotan una conjunción y que se traducen simbólicamente como A y B son las siguientes. A y B, A pero B, A aunque B, A sin embargo B, A pesar que B. Juan estudia y trabaja, Juan estudia pero trabaja, Juan estudia aunque trabaja, Juan estudia sin embargo trabaja, y así siguiendo. El siguiente conector lógico que veremos es la disyunción. Dadas dos proposiciones A y B, la disyunción es la proposición que es falsa solo si tanto A como B son falsas. Se nota A o B, con el sombrerito al revés, y se lee A o B, y se trata de lo incluyente. Acá hay dos conectivos, el O incluyente y el O excluyente. Vamos a ver en esta clase el O incluyente. ¿Qué quiere decir el O incluyente? Puede suceder uno u otro, pero no los dos simultáneamente. La tabla de verdad sería la siguiente. Tenemos dos proposiciones, A y B, que toman, acuérdense, todos los valores de verdad posibles, y tendríamos que considerar todas las combinaciones de los valores de verdad de A y también los de B. Y en la última columna, el resultado del conector. Entonces, dijimos, es falso solo cuando los dos son simultáneamente falsos. Entonces, si A es verdadera y B es verdadera, la disyunción es verdadera. Ocurre al menos una. Si A es verdadera y B es falsa,
ocurre A y entonces la disyunción es verdadera porque ocurre al menos una de las dos, o sea, alguna de las dos proposiciones es verdadera. Lo mismo ocurre, o algo similar, cuando A es falsa y B es verdadera. Una de las dos proposiciones es verdadera y entonces la disyunción es verdadera. Y en el único caso donde la disyunción va a ser falsa es en el último, cuando ambas proposiciones sean falsas. Por ejemplo, si la proposición A es estará nublado y B es la proposición estará lloviendo, A o B significaría estará nublado o lloviendo. Y es decir, cuando esa oración, esa proposición va a ser verdadera, cuando ocurra alguna de las dos cosas o las dos simultáneamente, ¿sí? O esté nublado o esté lloviendo o esté nublado y lloviendo.